en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacífico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Primer fin de semana de julio, mes de la patria. Aquí estamos saludándoles con los mejores deseos de nuestro amor al Perú y su gente, con todo lo que significa Radio del Pacífico para el Perú, con el mensaje de mayor importancia para el hombre, Jesús el Salvador del mundo. Bienvenidos al programa de Así marcha el mundo evangélico. Busquemos la paz espiritual de Dios para todos los peruanos por encima de las discrepancias humanas, superando todo orden en cosas que son temporales, políticas, sociales, económicas. Amémonos en el Señor, todos somos peruanos. Pensemos en la bendición por las vacunas en medio de esta enfermedad propalada en el mundo. Hay respuesta de oración en todas las formas. Sigamos unidos en el movimiento de oración por Radio del Pacífico. Es lo divino para buscar solución de tranquilidad personal y familiar. 200 años de independencia como nación. Demos gracias a Dios por la historia, pero mucho más todavía por la geografía de costa, sierra y selva con nuestro mar peruano. Gracias por el Evangelio en nuestras vidas. Glorifiquémonos a Dios. Es parte de nuestra cultura la música en todas sus formas y ritmos a través de los compositores e intérpretes de todos los tiempos. La música andina, la marinera y, ¿por qué no?, los yarabíes, pero también los valses. Alabemos al Señor por nuestra música. Sabemos los incidentes en el Estado peruano a través de los tiempos. Son cosas humanas que son siempre imperfectas, pero agradezcamos a Dios por las autoridades presentes y futuras, sobre todo en el entendimiento de la sabiduría de Dios. Hemos pedido al distinguido pastor Samuel Díaz, que reside en California, Estados Unidos, digno abogado también, que fue director de Sociedades Bíblicas en Lima, a quien vamos a escuchar con un importante aporte jurídico. Así estamos dando inicio a este primer fin de semana de Así marcha el mundo evangélico en este mes de la patria, julio. Siempre con la colaboración de nuestros corresponsales nacionales e internacionales. Bienvenidos en la paz del Señor. Bendiciones. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Hoy en la segunda parte del programa el tema será la Iglesia y el Estado, siendo la Iglesia de origen divino y el Estado de origen humano. La Facultad de Teología y Religión AETE ofrecerá diplomado, acompañamiento y cuidado en situación de pandemia. Ediciones Puma realizó webinar libre El Evangelio desde América Latina, diálogos y reflexiones. Sociedades Bíblicas presentarán próximamente Entre Papiros y Pergaminos, la Biblia como obra literaria y crítica social. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana, que escribe nuestro director hermano Pedro Ferreira García. Viviendo por la fe. Julio, mes de la independencia nacional. Y más todavía, celebración de los 200 años con todas las realidades políticas y sociales que requiere una reflexión profunda, más allá de las circunstancias que pasan, para tomar en cuenta lo permanente. Como seres humanos, poblamos el mundo conformados por espíritu, alma y cuerpo. Todos somos iguales, más allá de nuestras discriminaciones, que es propio de la naturaleza humana caída, pero tenemos los recursos espirituales en Cristo. Vivimos por la fe y no por vista. Es la indicación del apóstol Pablo a los Corintios. Como está en la Biblia, es para todos nosotros lo que a veces de muchas maneras ignoramos. Tenemos el sol, el aire, el agua y muchas otras ayudas para vivir, recursos físicos necesarios.
Estamos en fiestas cívicas, de sentimientos patrióticos, para amar al Perú desde el kinder, cosa buena en nuestra formación, por lo cual debemos desechar lo malo bajo principios de amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, con gran sentido de amor al terruño donde nacimos. Además, un tema que permea la globalización del mundo es la discriminación en todas sus formas, sea de predominio o autoridad, color, raza, idioma, religión, economía, que está inmerso en la condición humana. Es motivo permanente de todos los males, visibles e invisibles. Socialmente es imposible resolver. Está presente aún en los núcleos pequeños, como en la familia, constituyendo una verdadera tragedia existencial. En consecuencia, es un tema de actitud personal. Está en nuestro mundo interior para tener justificación por la fe en Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Busquemos cada día tener comunión con Dios, que es Espíritu, para saber verdaderamente quiénes somos por la Biblia y la oración. Y afrontemos las circunstancias buenas y malas, viviendo por fe y no por vista, pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Bendecido el Perú y su gente, con la ayuda de Dios. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión, prensa, internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, hermano Pedro Ferreira García. El Estado en toda nación o república es la expresión jurídica que para nosotros se expresa en la Carta Magna o Constitución, denominada también Ley de Leyes, por el cual se pone de manifiesto la soberanía territorial, el orden público para garantizar el desenvolvimiento ciudadano para su bienestar y desarrollo del país. El tema de hoy que abordaremos en el bloque de entrevistas de Así Marcha el Mundo Evangélico en la segunda parte será la Iglesia y el Estado, siendo la Iglesia de origen divino y el Estado de origen humano. Para ello contaremos con la participación desde Estados Unidos en California del pastor y abogado Samuel Díaz. La Facultad de Teología y Religión AETE ofrecerá diplomado, acompañamiento y cuidado en situación de pandemia vía Zoom. Inicio sábado 10 de julio. Informes al 973-979-364. Edición Espuma realizó webinar libre El Evangelio en y desde América Latina, diálogos y reflexiones a través de la plataforma Zoom, con la participación de distinguidos ponentes de América Latina. Sociedades Bíblicas presentarán entre papiros y pergaminos la Biblia como obra literaria y crítica social, con la exposición del pastor y teólogo, traductor y consultor mexicano Edesio Sánchez. Inicio de clases 22 de julio. Informes al 932-577-837. El grupo de oración del Poder Judicial estuvo cumpliendo su 6º aniversario, colaborando en los cultos del Movimiento Nacional de Oración por el Perú, en Radio del Pacífico, redes sociales y de manera presencial. Nos amplía la nota el pastor Ezequiel López. Les habla pastor Ezequiel López Aparicio, miembro de la comunidad cristiana del Poder Judicial, uno de los líderes en el Movimiento Nacional de Oración y Movimiento de Santidad de la Iglesia del Perú. Y estamos aquí pues en Así Marcha el Mundo Evangélico, dar testimonio del grupo de oración del Poder Judicial, que un 25 de marzo del año 2015 estuvimos por primera vez en la radio, donde nuestra hermana Isabel Flores Tarqui, nuestra hermana Carmen Romaní y nuestra hermana Gloria Salazar empezaron con el grupo de oración. Pasaron los meses y en junio del mismo año, del año 2015, este servidor integra el grupo de oración invitado por la hermana Isabel Flores Tarqui, en el cual me pidió que le apoyara por 2 días, pero el Señor quiso que hasta la fecha esté en el Movimiento Nacional de Oración, estando trabajando
en la obra del Señor con mi amado hermano y escudero Noé Hidalgo Rojas y mi amada esposa Carmen Cañote de López y este humilde servidor Ezequiel López, trabajando en la obra del Señor día a día y esperando en su debida oportunidad estar nuevamente con cada uno de mis hermanos por intermedio de Radio Pacífico, y agradecerle al pastor Pedro Ferreira, a su esposa Miriam, por la generosa invitación a este humilde servidor para componer el Grupo Nacional de Oración y el Movimiento de Santidad de la Iglesia del Señor. Gracias, muchas gracias, gracias por los pastores y líderes que me abrieron sus corazones y que me conocieron. Gracias por la gran familia que tengo en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Shalom. Están invitados al culto semanal del Movimiento Nacional de Oración. Sintonícenos vía nuestra señal abierta en los 640 amplitud modulada, redes sociales y a través de Zoom. Dios nos ha puesto aquí para hacer canales de bendición y hacer la diferencia. Los esperamos los martes desde las 6 de la tarde. Todos son bienvenidos. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Buenos días, Juan y amigos de Radio del Pacífico. Estos son las noticias en Huánuco. Simulacro de sismo familiar, 412 fallecidos, 1.361 heridos y 30 casas colapsadas en Huánuco. El alcalde José Villavicencio Guardia, como presidente de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, activó y dirigió las acciones de apoyo a los heridos y afectados por el simulacro familiar Multipeligro 2021. Desde Huánuco les informó su corresponsal Marcelo Llanos Doria para Así Marcha el Mundo Evangélico. Buenos días para Así Marcha el Mundo Evangélico. Las noticias desde Pisco. La alcaldesa de Paracas, por haberse realizado el Día del Pescador, agasajó a todos nuestros hermanos pescadores en dicho recinto de Paracas. Por otro lado, también el alcalde Juan Mendoza Uribe de la provincia de Pisco también vino realizando descartes de COVID vía hisopado allá en las caletas de Pisco y también en San Andrés a diferentes familias de pescadores y los pescadores. Por otro lado, también tenemos noticias. Una gran campaña de salud se vino realizando en el Colegio Bandera del Perú, dirigida a docentes nombrados, contratados y personal administrativo mayores de 50 años de edad. Los consultorios fueron medicina ginecológica, nutrición, hipertensión, diabetes, salud vocal, salud ocular, salud mental, inmunización, epidemiología y programas de TBC y VH. Estas son las noticias desde Pisco. Les informó su corresponsal Carlos Yaja para Así Marcha el Mundo Evangélico. Adelante, estudios. Desde Arequipa para Radio El Pacífico informa Álvaro Villagarcía. Minsa ordena levantar cerco en Arequipa, pero situación aún es crítica. Desde este lunes 5 se estaría restableciendo el servicio interprovincial y aéreo en la Ciudad Blanca. No tendría sentido, según el ministro Ugarte, continuar con la medida de cerco epidemiológico debido a la aparición de la variante Delta en caso descubierto en Lima, lo que estaría haciendo presumir que esta cepa aún ya está dispersándose en otras partes del país. El transporte aéreo y terrestre, entonces, de ingreso y salida a la región Arequipa se estaría restableciendo desde el lunes 5 de julio. La presidencia del Consejo de Ministros acordó no ampliar el cerco epidemiológico, medida destinada a evitar la expansión de dicha variante. Sin embargo, las restricciones serían en los niveles extremos en las provincias de Arequipa, Camaná, Castilla, Cayoma, Caravelí e Islay. Esto implicaría la reducción de aforos en el comercio transporte interprovincial
provincial y el toque de queda desde las 21 horas hasta las 4 de la madrugada. Según el ministro Ugarte, mostró su preocupación por la ciudad de Arequipa, en donde el nivel de contagios y muertes aún no se han reducido. Según él, se esperaba llegar a una meseta o a un inicio de descenso, algo que no ha ocurrido aún. Si bien el promedio regional hay una tendencia a la baja, en la provincia capital la situación es a la inversa. Siguen creciendo el número de casos y el número de fallecidos, explicó el ministro. Funcionarios del MINSA estarían llamando a Lima a las autoridades de salud de Arequipa para buscar soluciones. Una de las alternativas más acertadas, según los expertos, sería continuar acelerando la vacunación para detener los contagios. Desde Arequipa, informó Álvaro García para Radio El Pacífico. Muy buenos días, hermano Juan Leica, y también muchos saludos para todos aquellos que escuchan siempre Radio del Pacífico. Así marcha el mundo evangélico. Gracias a Dios por todo lo que nosotros recibimos de Dios, de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Agradecemos a Dios y lo debemos a Dios, porque Él es fiel con nosotros, Él es santo y todopoderoso y siempre nos tiene en sus brazos diariamente. Cuando pasamos momentos más difíciles en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, pero Dios es tan fiel. Lo más importante por esta región, como el Perú sabe, quizás nosotros refleja Ayacucho, electores, hermanos cristianos han sido partícipes en las elecciones. Realmente nos preocupa al pueblo cristiano hacia este sector. No sé si en el Perú cómo se sentirán, pero no valga la pena decir la verdad. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga grandemente. Ante todo, muy buenos días a los oyentes de Radio El Pacífico. Les saludo su corresponsal Héctor Chávez, Huancayo, Junín, para informar que la Fraternidad de Pastores y Ministros Evangélicos del Centro de Perú, ya organizando este primer día del mes de julio, para ya coordinar todo lo que se va a hacer durante el mes. Estamos haciendo un devocional a partir de las 5:30 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, donde estamos recibiendo la palabra del Señor y estamos orando acá al cuerpo pastoral de Junín. También pedirle al buen Dios que tenga misericordia y que ya cese esta pandemia. Y bueno, de una u otra forma ya hay iglesias acá en Huancayo que han aperturado con el 40% de aforo, con mucho cuidado, con todo el protocolo que ha dispuesto el gobierno de salud. Y acá estamos. Así que se le exhorta y se lista al cuerpo pastoral y al pueblo evangélico a seguir orando. Muy buenos días, se despide su corresponsal Héctor Chávez, Huancayo, Junín. Bendiciones. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico. En Radio del Pacífico nosotros continuamos con más información internacional y noticias que llegan desde Madrid, España, con Vilma Paxi. Vilma, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días, amigos de Radio Pacífico. Aquí las noticias. El pasado jueves tuvo lugar un encuentro de oración virtual con el hashtag Stop Violencia contra la Mujer, organizado por la plataforma Seneca Falls y el grupo de trabajo Mujer de la Alianza Evangélica Española. Seneca Falls y el GT Mujer de la Alianza Evangélica están trabajando desde muchos ámbitos para erradicar la desigualdad, moviéndonos en el área política, pedagógica y social. El motivo, explicó Asun Quintana, directora de Seneca Falls y coordinadora del GT de la Alianza Evangélica, han sido los últimos acontecimientos y noticias horribles sobre la violencia contra la mujer en España. Surgió en mi corazón un clamor y una carga por todo el tema de la desigualdad que culmina en la violencia. En el encuentro también participaron David Bea, Eileen de Dios, Brenda Anderson, Marco Zapata y Pedro Tarquis. Creemos que el tema de la desigualdad y de la violencia contra la mujer es un tema de todos y sobre todo un tema como otros tantos del que los cristianos, la Iglesia, tenemos que concienciarnos de su realidad y actuar. Pero como Iglesia tenemos la herramienta más poderosa
que es la oración. Y sabemos que la oración tiene poder. Introdujo el encuentro Asun Quintana. Las participaciones de David Bea, Aileen de Dios, Brenda Anderson y Marco Zapata constaron de una breve reflexión de 5 minutos sugiriendo motivos de oración que se desarrollaron luego para orar en los grupos pequeños. David Bea relató cómo en su vida hubo un antes y un después cuando le llevaron al barrio rojo de Tailandia, donde pudo comprobar cómo mujeres y niñas eran objetos de mercancía a la carta, sometidas a todo tipo de abusos. Una vez más, David, cantautor, activista, director de Compasión España y sobre todo hombre comprometido con el Mesías, impactó el corazón de los asistentes. Finalmente, el acto terminó con la lectura de un profundo y emotivo poema leído por su autor Pedro Tarquis, dedicado a las niñas asesinadas por su padre recientemente en Tenerife. En él, como todo el acto, nos lleva a los brazos del Padre y a su gracia restauradora. Aquí tienen el poema, La pleamar del espanto. Desde Madrid, España, informó Vilma Paxi. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez llega nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Es tiempo de noticias. El Centro Misionero Jesús de Nazaret de Buenos Aires, Argentina, en este mes de junio ha comenzado sus programas radiales por la FM Adonai 98.1. El programa correspondiente a esta semana estará conducido por la pastora Selva y las hermanas Sara Retamar, Ethel Álvarez y Miriam Silvana Roldán. Oramos para que Dios las respalde y puedan ser luz en medio de este tiempo en donde se hace tan necesario llevar palabra de Dios para las personas. Continuamos con las noticias. Clamor por Argentina el próximo 9 de julio a las 12 del mediodía. El propósito de dicho encuentro es contar con el valioso aporte de cada creyente a participar en el Clamor por Argentina Unánimes, que se llevará a cabo el 9 de julio a las 12 del mediodía, estés en el lugar que estés. Ya que estamos viviendo como país y como humanidad un momento en donde las cosas no andan bien y requiere conectarse en un mismo sentir en Cristo y acordar la mejor estrategia para movilizar a todos los hijos de Dios y que se sumen a clamar unánimes por Argentina. Esta iniciativa fue presentada por Asiera en un Zoom donde se conectaron pastores y referentes del cuerpo de Cristo que prometieron sumarse junto a sus congregaciones a esta propuesta. Informó desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico Perú. Adelante, estudios. Tenemos más información en Así Marcha el Mundo Evangélico a cargo de Silvia Vázquez desde México. Buenos días. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el 1.000.000 de dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson que México recibirá de Estados Unidos se aplicará a personas de 18 a 40 años en la frontera norte del país. Por instrucciones del señor presidente, esta dosis va a ser utilizada para vacunar a las personas de 18 a 40 años en la zona fronteriza de México con los Estados Unidos. Esta zona comprenderá 39 municipios que son los que colindan con los Estados Unidos, anunció el canciller mexicano en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y aseguró ser seguidor del pensamiento y la obra de Jesucristo tras ser cuestionado por un reportero si practicaba la fe católica. Yo soy cristiano y quiero también aclararlo. Hay en la iglesia evangélica una denominación cristiana, pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Cristo porque yo soy seguidor del pensamiento y la obra de Jesús, manifestó el mandatario mexicano. En Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico, información que llega desde Honduras. Buenos días. Buenos días, Juan y amigos que nos escuchan a través de Radio Pacífico. Un saludo a la distancia. Siguen las celebraciones en los 18 departamentos de Honduras. En esta ocasión, con una jornada de oración que se realizó simultáneamente en 18 departamentos del país para agradecer a Dios por la bendición de contar a partir de esta fecha con la Embajada de Honduras en Jerusalén. La jornada de oración inició desde el Centro Cívico Gubernamental
gubernamental donde se dieron cita representantes de la Iglesia Cristiana Evangélica de Honduras y también de la Iglesia Católica, además contando con la sociedad civil y miembros del gabinete de gobierno. El pastor evangélico Daniel Maradiaga expresó: hoy es un día de celebrar para Honduras por la apertura de la embajada en Jerusalén. Al concluir el evento, se encendieron velas y se elevaron globos blancos en señal de amor, paz y armonía entre estos dos pueblos, entre Honduras e Israel. Entre otras noticias, la Embajada de los Estados Unidos de América en Tegucigalpa, Honduras, anuncia la donación por parte del gobierno de los Estados Unidos de 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19 como parte de los esfuerzos a nivel mundial de la administración Biden-Harris para luchar contra la pandemia del COVID-19. Las dosis de la vacuna donadas llegaron vía COVAX a la ciudad de San Pedro Sula esta semana anterior. Esta donación ayudará a proteger al pueblo hondureño de los estragos del virus COVID-19 y comenzarán a reducir las barreras y construir de nuevo la economía de Honduras. Honduras es uno de los primeros países en recibir vacunas bajo el plan anunciado este mes por el presidente Biden para donar 80 millones de dosis de vacuna en todo el mundo, dijo la encargada de negocio Colleen Hawley. Estos 1.5 millones de dosis de vacuna Moderna es el donante más grande que ha recibido Honduras y que viene a aliviar la carga viral y la falta de interés tanto del gobierno como del ministro de Educación y de Salud. Para Así Marcha el Mundo Evangélico, les informó su corresponsal Nora Judith Sorto. En Radio del Pacífico tenemos información que llega desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel. Nuestra corresponsal Raquel González. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Y amigos de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Aquí las noticias. Israel aprueba nuevas construcciones en Judea y Samaria como primera medida de este tipo del nuevo gobierno. Es un artículo por Elisha Ben Kimon, originalmente publicado por Ynet News el 23 de junio de 2021. Israel aprobó el miércoles nuevas construcciones en algunos asentamientos judíos en Cisjordania, que es Judea y Samaria, siendo el primer movimiento de este tipo aprobado por el gobierno del primer ministro Naftali Bennett. El subcomité de asentamientos de la administración civil aprobó planes de construcción limitados en el Cana, Mishor Adumim, Karnei Shomrom, Far Adumim e Itzhar. Entre las construcciones aprobadas se encuentran una escuela para niños con necesidades especiales en el Cana, un centro comercial en Mishor Adumim, así como yeshivas, que son escuelas religiosas, y sinagogas en Karnei Shomrom y Kfar Adumim. También se aprobó la construcción de un pequeño número de viviendas en Yitzhar. Según la reunión, se aprobaron un total de 31 unidades de construcción. Por lo general, el subcomité aprueba planes de construcción individuales a pequeña escala. Los proyectos de construcción extensivos y de gran envergadura suelen ser aprobados por el Consejo Superior de Planificación de la Administración Civil. El Consejo se reúne normalmente cada 3 meses, pero no se ha reunido desde enero de este año. No se ha fijado una fecha para que el Consejo Superior de Planificación se reúna en el futuro próximo. El Consejo de Yesha, una organización que agrupa a los consejos municipales de los asentamientos judíos en Judea y Samaria, dijo en respuesta que el Consejo Superior de Planificación debería ser convocado de inmediato para aprobar proyectos de vivienda a gran escala en el área. El comunicado decía: llevamos 6 meses esperando la aprobación de los planes de vivienda y eso aún no ha sucedido. Demos gracias al Señor que estas comunidades han recibido el visto bueno para sus proyectos de construcción. Oremos para que el Consejo Superior de Planificación de la Administración Civil se reúna muy pronto. Oremos para que estas comunidades en Judea y Samaria reciban las aprobaciones necesarias para proyectos de vivienda a gran escala que se necesitan con urgencia en el área.
Salmo 69, 35 al 36 de la Nueva Biblia de las Américas dice: porque Dios salvará a Sión y edificará las ciudades de Judá, para que ellos moren ahí y la posean, y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. Este programa es posible gracias a personas que nos envían sus donativos voluntarios. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Te invitamos a que tú también seas parte, para que juntos continuemos bendiciendo a Israel. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Raquel González para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. La semana pasada en nuestro bloque de entrevistas el tema fue En Dios nosotros confiamos. Contamos con la participación del pastor, teólogo y ex congresista de la República, Jesús Hurtado Zamudio. Ya estamos en julio, mes de la patria, y tenemos los peruanos mucha incertidumbre política y corresponde entonces hacer un análisis de Estado peruano en este tiempo de gran acontecimiento patriótico para la celebración de los 200 años de la independencia libertaria que desde niños en la escuela nos enseñan al valor patriótico. El Estado en toda nación o república es la expresión jurídica que para nosotros se expresa en la Carta Magna o Constitución, denominada también Ley de Leyes, por el cual se pone de manifiesto la soberanía territorial, el orden público para garantizar el desenvolvimiento ciudadano para su bienestar y desarrollo del país. Está organizado bajo un orden jerárquico, político, en poderes del Estado, ejecutivo con la presidencia y sus ministros, gobernadores, alcaldes, el poder legislativo con cámaras de representantes, por el cual se norman las leyes en todo el desenvolvimiento social y económico, poder judicial bajo instancias de sentencias civiles y penales. El poder electoral tiene mayor vigencia en actos de votación, como el que nos tocó pasar ahora bajo condiciones de desconfianza. Es una realidad muy extraña. Esperemos todos por el bienestar general se tenga la verdadera actitud jurídica para celebrar estas fiestas patrias, lo cual tiene un ingrediente muy comprometedor de la salud por la pandemia. Siempre ha sido la necesidad de buscar en la Biblia soluciones en todas las formas, incluyendo del Estado, para toda la nación, tomando como base al pueblo de Dios, Israel, quienes se han regido teóricamente, que no es el caso, pero sí se puede reconocer como grandes hombres elegidos por Dios para una determinada tarea, fueron siervos. En el mundo, en todas las generaciones, vivimos contaminados por la influencia de la maldad. Es un tema que únicamente tiene solución personal en Cristo por su bendición en la paz espiritual, con la muerte en la cruz, al cual se debe acudir para tener reconciliación con Dios y así encontrar la justificación por la fe. Es pertinente también mencionar un tema de amplia consideración mundial que se conoce como la Iglesia y el Estado, siendo imposible por su procedencia, siendo la Iglesia de origen divino y el Estado de origen humano. Ambos son de incumbencia social y ciudadana para cumplir una labor de ayuda principalmente en la salvación en Cristo. El tema de hoy en el bloque de entrevistas de Así Marcha el Mundo Evangélico es la Iglesia y el Estado, siendo la Iglesia de origen divino y el Estado de origen humano. Para ello contaremos con la participación desde California, Estados Unidos, del pastor y abogado Samuel Díaz. Estamos prontos a celebrar fiestas patrias con una celebración de 200 años de independencia. Por favor, amado hermano Samuel Díaz, dar su análisis jurídico brevemente, el verdadero papel del Estado para la protección y beneficio del hombre en estos difíciles momentos que tenemos. Gracias. Buenos días, Juan. Saludos a los amables oyentes de Radio del Pacífico y particularmente de este programa histórico del Tic-Tac evangélico en el Perú y en otros lugares. Así marcha el mundo evangélico. Para mí es un privilegio remitirme a ustedes en esta ocasión, en este mes de julio, el mes de la libertad, recordando que, como dice la palabra, si Cristo, o sea, el Hijo de Dios, nos ha libertado,
esto implica que somos verdaderamente libres, así dice San Juan capítulo 8, verso 36, gloria al Señor. Asimismo, ¿cómo pasa el tiempo? Estamos a puertas de cumplir 200 años desde la proclamación de la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821. La historia de nuestro país, pues, es única, especial y no se repite en otra parte, pero a la vez también está salpicada de muchas situaciones que no tiene que ver tanto con el país, sino con la condición del ser humano, que data, como sabemos, de ese enjambre maligno que entró cuando Dios hizo todas las cosas para bien, y el adversario, con esa palabra como empieza el capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente engañó e hizo su obra. Pero gracias a Dios, hay un pero que vale para los creyentes, que aquel que hizo la obra en la cruz del Calvario nos libertó y nos anticipa una herencia especial en los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Queremos tocar el punto inicial sobre la situación en que debemos recordar de lo que es el Estado peruano, y como participantes también del Estado peruano, no como iglesia, sino como individuos, como ciudadanos. Ante todo, recordemos, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, que cubre como superior enciclopedia todas las áreas del quehacer humano, contiene también estas nociones de lo que es Estado, de lo que es territorio, país, las cuestiones políticas, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la fundación, el acta de fundación y la constitución de una nación que teme a Jehová. La palabra es clara al manifestarnos que el Señor es quien tiene las marcas, el registro notarial de la fundación de este mundo llamado tierra y su plenitud. Mejor vayamos a la cita que el salmista, para mi entendimiento y también para muchos, nos declara que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Qué importante notar que aquí se cubre geografía, geología y aspectos poblacionales de todos los pueblos, sin distinción. Esta tierra, este mundo, pertenece a nuestro Señor. Ahora bien, siendo esa la fundación, ¿qué tiene entonces que ver luego con la constitución de cualquier pueblo? La Biblia señala que el Señor dio normas a un pueblo modelo, que es Israel. Les dio pautas, preceptos, normas, para que no se alejaran de las instrucciones que el Señor da. Muchas citas, realmente, hay cientos de citas, sin exagerar, pero quiero remitirme a lo que dice Deuteronomio capítulo 4, verso 40. La versión Dios habla hoy, leemos lo siguiente: por favor, cumplan sus leyes y mandamientos que yo les doy en este día, y les irá bien a ustedes y a sus descendientes, y vivirán muchos años en el país que el Señor su Dios les va a dar para siempre. Qué bueno, hermanos, en nuestra versión Reina Valera nos da también el mismo sentido, que hay que cumplir con lo elemental de la Carta de la Constitución, o sea, de la ley de leyes, espiritual y, por qué no decir, de una nación. Por algo encontramos también, para cerrar este punto, de que hay una bendición con aquella nación que le va bien en la vida. ¿Por qué? Porque ha establecido una bienaventuranza, gracias a que escogió que el líder, el eje, el Señor de la nación, sea precisamente Dios, Jehová, el Dios de Jacob, como dice la estrofa de nuestro himno patrio. Salmo 33, verso 12, dice claramente:
Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que él escogió como heredad para sí. Qué bueno saber, hermanos, que hay esperanza, estamos en el mejor camino, pero frente a esto también nos presentamos o estamos expuestos a diferentes situaciones que hay que abordar. No quisiera usar el término propiamente jurídico o legal, que para el mejor entendimiento fluye de la misma palabra del Señor. Decíamos que usted y yo, creyente en Cristo, hermanos en la fe, gracias a nuestro hermano mayor Jesucristo, Él hizo que podamos tener cuanto menos doble ciudadanía. La ciudadanía terrena, en este caso la ciudadanía peruana, por el hecho de haber nacido en esta bendita tierra, o por haber sido naturalizado, o sea, ser extranjeros y llegar a Perú y cumplir con los requisitos, pues, y hacer ese voto, ese juramento de fidelidad a la República del Perú, al Estado y a todas las normas que se establecen en el país. Pero también tenemos la ciudadanía celestial, y eso hay que subrayarlo lo grande, hacerlo resaltar en el mejor marcador o plumón. Recordar que nuestra ciudadanía es la ciudadanía celestial, que nos ha dado el derecho gracias a la gracia de Dios, porque como dice San Pablo en el capítulo 3, verso 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. De aquel lugar vendrá nuestro Señor para llevarnos y ser acreedores y por la eternidad de estas mansiones eternas. De tal manera que tenemos que estar firmes y constantes creyendo en esta realidad que no puede pasar por alto. Ahora bien, hay también aspectos que debemos precisar, como las nociones que hemos visto de lo que es Estado, nación, país, patria, términos que se correlacionan, pero tienen alguna diferencia, yo diría, sustancial dependiendo. Por ejemplo, el Estado peruano, el Estado de Bolivia, vamos a hablar de nuestros vecinos, el Estado de Chile, en fin, de Argentina, para usar el ABC. Son estados porque hay una identidad legal e institucional que se reconoce, así como usted tiene un nombre, pero ese nombre no vale si es que no está reconocido, no está registrado en los registros de certificaciones de nombre o de nacimiento. En el caso de Perú, hay una institución en donde se registra a las personas naturales, pero también hay registro de personas que no son naturales, jurídicas. Los estados esencialmente tienen ese carácter de institución legal basado en documentos, pero que también tienen un reconocimiento internacional. Esta sugerencia, por el tiempo, la Organización de Estados Americanos. Ahí abarca países, dominios, estados asociados, semi-independientes, y es no una veintena como yo me memoricé las naciones que eran del continente americano, sino son muchos más que entran. ¿Por qué? El requisito es que tengan una condición legal como tal, que es un estado. Pero también la nación es algo ligada a lo humano, lo cultural, las costumbres que todos tenemos y que nos une en común, por ejemplo, un determinado gobierno. Por ejemplo, si estaría viviendo en la región de Puno y en algún particular distrito, pues tengo que cumplir las normas del distrito, o luego la provincia, y corremos, y también de la región y del gobierno nacional. En algunos lugares llamamos el gobierno federal, estatal, y va disminuyendo, pero es en esencia lo mismo. El concepto de país ya es más objetivo, mucho más notorio,
se puede hasta ubicar, tiene que ver con lo geográfico y territorial. Esto quiere decir que hay un territorio limitado y ese tema debe ser defendido o sostenido por el Estado, que tiene precisamente la representación. Finalmente, en este apunte previo, tenemos el concepto de la patria, que son lazos de todo tipo, jurídicos, históricos, afectivos, de las personas o de una nación o país, ya sean que han nacido en ese país o adoptan, quieren a ese país y deciden pues amar a la patria. Esa expresión popular, también en Perú acuñada como lo que espera la patria, quiere decir que si usted y yo podemos correr la milla y a veces la extra milla a favor de los valores de patria del Perú. Luego tenemos un detalle también importante que es necesario precisar, de acuerdo a la pregunta que nos hace nuestro querido hermano Juan, es que necesitamos nosotros establecer una relación en que cómo podemos actuar como ciudadanos de esta nación, pero también en protección y beneficio del hombre. En estos momentos difíciles se han complicado las cosas. Hay una incertidumbre sanitaria y política. Sanitaria por el COVID, por la pandemia global. Política por las circunstancias que sabemos de las elecciones, por ejemplo. Pero también se agrava con otros factores, llámese terrorismo, inseguridad, corrupción y lo que es muy profundo, no se puede ver, pero sí se siente, la desconfianza que tenemos unos con otros. Gracias a Dios que el Señor en su palabra nos permite que como evangélicos debemos llegar sin preferencias de a la izquierda o a la derecha, sino presentar la luz de la palabra del Señor. Esto es importante reconocerlo porque hay un propósito especial que Él quiere darnos si seguimos en su proyecto que Él ha puesto en nuestras vidas, un proyecto que puede ser ejecutado solamente si usted y yo le servimos con todo nuestro corazón al Señor de señores. El tema de hoy en el bloque de entrevistas de Así Marcha el Mundo Evangélico es la Iglesia y el Estado, siendo la Iglesia de origen divino y el Estado de origen humano. Y contamos con la participación, estamos escuchando atentos al pastor y abogado Samuel Díaz. Desde ya agradecidos por su participación, hablándonos del Estado peruano, como iglesia, personalmente, como ciudadanos, pero no como institución. Somos parte del Estado peruano para contribuir con el Evangelio de Cristo, dando testimonio del verdadero sentido de la vida que nos ha dado Dios para su causa y servicio. Bendecimos con gratitud al Perú, amado doctor y pastor. Lo escuchamos. Gracias, hermano Juan, por esta parte también de su pregunta, que es importante reconocer entonces que nosotros formamos parte de una nación, de una patria, de un país, de un territorio, porque tiene limitaciones, pero también formamos parte de este Estado que tiene una institución establecida también legalmente y en todo otro orden. Volviendo a la posición que estamos comentando, nosotros como peruanos debemos personalmente, como ciudadanos en particular, ser parte, y podemos ser parte, de hecho, de el diario activar como peruanos, como ciudadanos. Por ejemplo, el ejercicio al voto que hemos sido expuesto recientemente en 2 vueltas, hemos tenido que ejercer ese derecho al voto, y a veces ha sido también como una prueba espiritual, porque querramos o no, el voto es secreto, pero lo podemos comentar, cuál es nuestra identidad o preferencia, etcétera, pero posiblemente lo hemos llevado a un nivel que está lejos de lo que el Señor nos pide. Particularmente a mí me pide que tengo que seguir siendo sal y luz para este mundo. Si yo he votado, tengo la preferencia por uno de los 2 finalistas para ser presidente de los próximos 5 años del Perú,
no puedo satanizar a aquellos que no tienen la preferencia que tengo yo. Igual estos otros no pueden demonizar a aquellos como yo que hemos tenido una preferencia distintiva. Tenemos que tener mucho cuidado y no echar a perder lo que a veces en el púlpito o en otra forma defendemos que así es. Yo creo que hay que seguir buscando el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Asimismo, en el tema específico de los resultados de una elección, nos guste o no nos guste, tengo que seguir creyendo que del Señor es la tierra y su plenitud, dijimos temprano, pero también Él quita y pone autoridades, y específicamente como iglesia puede ser una oportunidad. Si es que de repente nos hemos pasado un poco libertinamente, quiero decir, viendo facilidades en donde, si usted piensa, y mañana puede abrir una congregación, y así de fácil, y puede tener muchos adeptos, buena música, buen programa, no tocarle los puntos que afectan la llaga. Pero la Biblia dice que el Evangelio es fundamentalmente exponer la palabra sin cortes, sin preferencias particulares, sino presentar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. También aquí es importante reconocer que el Perú, como sabemos, por su constitución, que es la Carta Fundamental, en su artículo 2 establece que todos tenemos derecho a expresar una libre conciencia y de religión. Esto significa que a nadie se le puede privar por sus prácticas, su creencia, y que no hay crimen, por ejemplo, de opinión en otro lado. Qué bueno que esto debemos recalcarlo, pero en el plano también práctico es importante canalizar de qué manera usted y yo podemos contribuir para el bien de nuestros pueblos. Hay provincias, pueblos olvidados en el país y que a la postre pierden la fe en los sistemas convencionales, a menos que usted y yo vayamos con la luz de la palabra, sin ninguna etiqueta política o partidarista, y presentemos al autor que no solamente nos da el maná espiritual, sino está dispuesto a dar maná terrenal, porque como dice el Salmo maravilloso, el Salmo 146, desde el verso 6 al final, que su Dios, nuestro Dios, es un Dios nuestro eternamente y para siempre, pero que Él guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, que liberta al cautivo, que abre los ojos a los ciegos, que levanta al caído, que ama a los justos, que guarda a los extranjeros, que al huérfano y a la viuda sostiene. El camino de los impíos trastorna. Si usted mira en este balance de este decálogo de características que Dios quiere que usted y yo practiquemos, hay un balance entre lo espiritual y lo práctico. En la ciudadanía de Dios, como decía San Agustín, por fe vamos allá, no porque haya dicho este santo famoso de la iglesia en general, sino porque la Biblia señala que nuestro caminar está para la patria celestial. Pero entre tanto aquí debemos practicar lo que el hermano menor de nuestro Señor nos dejó claro, para que yo no me desbalancee, no nos desbalanceemos, ¿no? O sea, que se ponga para un lado el peso espiritual y el peso práctico por otro lado. Tiene que haber un equilibrio. Dice Santiago 1:27, si es que se trata de religión o nos llaman religiosos, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, gracias a Dios. En los últimos minutos de cierre podemos establecer que en la obra de Dios hay mucho por hacer. La globalización, o que llamamos comúnmente el internet o las redes, todo ese aspecto que 25 años atrás estaba lejos, había pañales, recién había llegado lo que es la web. Hoy virtualmente es secundario saber de dónde físicamente uno vive o está, porque todos nos vemos, estamos, y cada vez la aldea global
se engrandece y hay espacio para todos, porque todos podemos viéndonos y experimentar las necesidades que tenemos. Quiere decir que en el asunto de la fe es una oportunidad que el Señor nos presenta, para que ya no pensemos que es un asunto que no te incumbe. Nunca en la Biblia podemos encontrar que en tema de la salvación alguien esté exonerado de no predicar el Evangelio. Hoy a todos nos incumbe, todos somos parte, todos necesitamos, como dice también el mismo apóstol ya mencionado, y también Judas, su hermano también menor de nuestro Señor, que sepa usted y yo, si hacemos volver del error al pecador, de ese error en su camino, habremos cubierto, fíjense la expresión, multitud de pecados y salvado de muerte un alma. Al usted y yo ser salvos por la fe en Cristo, nos pone en esta empresa maravillosa que es la iglesia de salvación, dedicado a salvar a los que se están perdiendo. Y este propósito es infinitamente de la gracia de Dios, que en este tiempo de celebración, como dijimos, este mes hay de independencias, el 4 de Estados Unidos, 5 de Venezuela, el 9 de Argentina, el 20 de Colombia, el 28 de Perú, sea un énfasis para valorar la libertad que tenemos en nuestros respectivos países, pero para valorar en esa dimensión que solamente merece la libertad que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios continúe bendiciéndole. Saludo a nuestro querido hermano, amigo, mentor, Pastor Pedro Ferreira García. Agradecidos como siempre por aceptar nuestro llamado y por vuestra exposición, pastor y abogado Samuel Díaz, desde California, Estados Unidos, con el tema La Iglesia y el Estado, siendo la Iglesia de origen divino y el Estado de origen humano, aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico. Escúchenos en internet a través de nuestra cuenta de YouTube Pacífico Comunicaciones, en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com y por supuesto en nuestra señal abierta a los 640 amplitud modulada. Quien les habla, Juan Leca, en la producción y conducción, les dice gracias por su compañía y sigan en sintonía de Radio del Pacífico. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así Marcha el Mundo Evangélico, nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.